Vamos a abrir las Escrituras en Éxodo 20. Y aquí en Éxodo 20 vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. Éxodo 20, versículos 4, 5 y 6. Si lo tenemos, hagamos la lectura en concierto. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias porque al fin de una semana laboral, en este primer día de la semana nos concedes, en la comunión de los santos, ser nutridos por la exposición de tu palabra y por la obra misteriosa de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, quien aplica tu palabra a nuestras vidas. Señor, al acercarnos a ella, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de toda verdad, que tu Espíritu Santo nos lleve al convencimiento, Señor, de que esta es la palabra tuya, la cual debemos de obedecer. Te rogamos que tú nos des toda la resolución, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciando por el título que hemos puesto ahí, la verdadera iglesia es custodio del verdadero culto para el verdadero Dios. Parece mucha redundancia, hermanos, pero queremos dejar bien tildado, bien marcado cada una de estas frases. En primer lugar, solo a la iglesia verdadera se le ha concedido el privilegio de organizarse en culto y adorar a Dios. No lo puede hacer ninguna otra institución. Dios ha querido que sea en la iglesia y en la iglesia verdadera. También, haciendo eco a las palabras del apóstol San Pablo, cuando habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, entonces, si ella es columna y baluarte de la verdad, y en la verdad que es la palabra de Dios, está consignado que su pueblo debe rendirle culto a su Dios, entonces es a la iglesia quien le toca velar porque el verdadero culto sea verdaderamente llevado en un verdadero orden. Es a nosotros a quienes nos toca. Somos nosotros quienes tenemos que defender ese sano proceder en el culto del Señor. Somos nosotros quienes estamos llamados a proclamar cómo deben de hacerse las cosas según Dios nos los ha mandado, y particularmente en el asunto que hoy nos ocupa, que es el culto. Y el tercero también, que es al verdadero Dios. Muchos, como veíamos en el primer mandamiento, han sido elegidos porque ellos mismos no lo han hecho, sino han sido sus oradores quienes los han inventado y los han puesto como dioses. Pero hay un solo Dios verdadero. De ahí entonces el título de esta exposición: la verdadera iglesia, custodio del verdadero culto para el verdadero Dios. Como ustedes recordarán, en el tiempo en que hablamos de la iglesia, que fue un ciclo también algo largo, que estuvimos exponiendo más de un año sobre la iglesia, en uno de sus puntos hablamos de la iglesia verdadera y pusimos por relieve la respuesta que nuestros hermanos de la iglesia reformada de Bélgica dieron al mundo,
y que otras iglesias también abrazaron y se pusieron de acuerdo en cuanto a esta declaración. La confesión belga nos muestra que la verdadera iglesia es, o las marcas, las señales de la verdadera iglesia, es aquella que predica, ¿sí? O sus marcas son la predicación pura del Evangelio. Toda la Escritura, pero de una manera pura. 2, la correcta administración de los sacramentos, según lo instituyó Cristo. Y 3, el ejercicio fiel de la disciplina. Son 3 columnas, ¿sí? Columnas que no pueden fallar. Miren, ustedes saben, cuando estaba observando en algunas salidas que di en los edificios antiguos, ellos no tenían lo que hoy conocemos por traves, que son, por ejemplo, estas, en las esquinas, las columnas que ponemos, las traves. Ellos no tienen eso. Pero ¿se han fijado qué había alrededor de los muros? Sí, unas especies de ¿qué será? De mojones, así de pilas de piedra que están deteniendo la pared. Y había 3x4, pero por fuera, ¿sí? Entonces todavía no existía el sistema de lo que hoy tenemos, columnas y traves, ¿sí? Pero el propósito es sostener el edificio para que éste no se caiga. Es entonces a nosotros que nos ha sido dado sostener este edificio que es la casa de Dios, es decir, la iglesia, a lo que me quiero referir. Por eso Pablo le hace esta recomendación a uno de sus discípulos, a Timoteo, y le dice, para que sepas cómo conducirte, citando, en la iglesia, y enseguida da una definición de la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Entonces es la iglesia quien tiene la obligación ineludible de guardar, cuidar y proteger el verdadero culto. Nosotros somos llamados a eso, a guardar, a cuidar y proteger el verdadero culto. El primer mandamiento, como ustedes recordarán y que ya fue expuesto, ¿sí?, nos enseña que hay un solo Dios verdadero. El segundo mandamiento, aunque es un poquito largo, a las claras nos expone 2 cosas. Cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y luego viene otra idea, noten: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora vean la pregunta y la respuesta que da nuestro catecismo. El catecismo menor, en su pregunta 50. ¿Qué se ordena en el segundo mandamiento? Y la respuesta que da el catecismo es la siguiente: en el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos los actos del culto y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. A diferencia de lo que a veces algunos, no ustedes, algunos estudiantes hacen, para rellenar la tarea que el maestro dejó, le ponen verbo, y ya llenaron 10, 15 cuartillas, ¿verdad? Aquí se estuvo pensando por cada palabra. Ninguna palabra estuvo de más. Cada palabra fue analizada, como pretendemos hacerlo esta mañana. Entonces vean que la respuesta está en consonancia con lo que está declarado en Éxodo 20, versículos del 4 al 6, que es el segundo mandamiento. Dice, primero, que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos los actos del culto. La primera parte se refiere al culto. Y la segunda dice,
y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra. O sea, la segunda parte es su palabra, guardar su palabra. Noten ustedes que así comienza el mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, etc. Pero aquí no habla de ningún culto. ¿Pero para qué se hace imágenes el hombre? Para adorarlas, para rendirles culto. Pero ahora, este mandamiento no está dado a los pueblos paganos. No le está diciendo a los heteos, a los amorreos, etc. No. Se está dirigiendo a su pueblo, acuérdense, a Israel. ¿Por qué? Porque su pueblo también es susceptible de desviarse del verdadero culto. El primer ejemplo que tenemos es precisamente aquí en el Sinaí. Cuando Moisés subió para recibir las tablas del Señor, recordarán, viendo que se tardaba, se desesperaron. Y entonces pidieron las alhajas de las mujeres e hicieron una imagen, la imagen de un buey. Y ustedes recordarán ese pasaje porque yo estoy seguro que ya llegaron a esa página. Y ustedes recordarán que hicieron todo ese becerro, esa imagen, y dijeron, no más Jehová, no queremos ninguna relación con Jehová, ahora este es nuestro Dios. ¿Así dijo? ¿Así dijeron? No. Dijeron, este es Jehová nuestro Dios. Este es el que nos va a seguir. Entonces, lo que hizo Israel no estaba negando a Dios, sino estaba representando a Dios. Como no lo veían, entonces estaban, ¿qué? Representando a Dios. Lo mismo hizo Israel en el norte. Hizo 2 becerros, uno al norte y otro al sur, para impedir que fueran a adorar a Jerusalén. ¿El rey suprimió el culto? No. Simplemente no quería que fueran a la IP el Mesías, que van a ser hasta allá, está re lejos. ¿Sí? Y entonces les puso ¿qué? Dice, aquí están sus dioses. Entonces este mandamiento está dirigido a su pueblo, porque en un momento dado su pueblo puede pervertir el culto que Dios exige de su pueblo. Es para nosotros, ¿sí? Para ello está. Por eso dice la respuesta, se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos los actos del culto. No hay lugar. Dios no ha dejado que el hombre decida cómo le ha de adorar. Es Dios quien ha dicho, así quiero que me adores. Entonces, decíamos, la primera parte se refiere al culto y la siguiente se refiere a la palabra de Dios. Cuando habla de los actos del culto, menciona específicamente que estos actos del culto, la oración, el canto, todos, absolutamente todos, ¿sí? Deben de recibirse puros y completos. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, hay 3 palabras claves aquí que da el catecismo. El segundo mandamiento ordena, 1, que recibamos, 2, que observemos, y 3, que guardemos. ¿Cuáles son los alcances de estas 3 palabras? La primera, que recibamos. Esto implica 1, conocimiento, 2, entendimiento, y 3, aceptación. Dice que recibamos, recibir, pero para recibir tenemos que conocer. ¿Y dónde lo vamos a conocer? Aquí. Por eso debemos de ser asiduos discípulos de la Escritura. Calvino le llama la escuela de la Escritura.
aquellos que se aplican diligentemente al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, a un estudio serio, honesto. Entonces, por eso dice, ahora bien, cuando tú lo lees, conoces lo que Dios quiere, sabes lo que Dios quiere, pero tienes que enseguida, ¿qué? Entenderlo. ¿Sí? Porque alguien puede saberlo, pero no entenderlo. Ayer yo vi un espectáculo que me gustó, pero no lo entendí. ¿Verdad? Puede gustarnos algo, pero si no lo entendemos, debemos entender claramente lo que Dios quiere respecto de su culto. Y tercero dice, que lo aceptemos. Porque una cosa es conocer y entender, y otra cosa es hacer. ¿Sí? No son pocas las personas que saben perfectamente. Díganme, por ejemplo, un ladrón. ¿Ustedes creen que no sabe que lo que está haciendo es malo? Lo sabe. ¿Ustedes creen que no entiende que si lo atrapan, que se lo van a llevar a la cárcel y que va a pasar no sé cuántos meses o años allí? No entiende. Pero no se retiene. Así nosotros. Yo puedo saber que la oración es algo importante en el templo, pero pues me da igual. A la hora de la oración aprovecho que todos están con los ojitos cerrados y me voy al baño o a hacer alguna otra cosa. ¿Sí? Entonces vean ustedes, la importancia o los alcances de esta palabra recibir significa que conocemos, y para conocer tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra. ¿Cómo vamos a saber qué le agrada o qué le desagrada? Este es uno de nuestros grandes problemas como iglesia. Los de afuera yo lo puedo entender, ni siquiera tienen muchos de ellos una Biblia en su casa, pero la mayoría de nosotros lo tienen o debería de tenerlo. Pero la pregunta es si leemos este libro todos los días, si buscamos el entendimiento de esa palabra todos los días. El mandamiento dice que recibamos y observemos, ¿sí? Y guardemos puros y completos. ¿Qué significa esto de puros? Quiere decir incorruptamente. Es decir, sin contaminación y sin mezcla ni sincretismos. ¿Sí? No le podemos ni agregar ni quitar a lo que Dios ha establecido. No es por sentimientos. Sería bonito que, ¿sí?, trajéramos, o como lo han hecho tristemente. Y no es que la música en sí y en ese sentido sea mala, pero muchas de nuestras iglesias presbiterianas han cedido ante el temor de que se vayan nuestros jóvenes y les han puesto su grupo de rock moderno. O como en las películas de Hollywood que vemos, cuando pasan algunas iglesias, ponen al coro enfrente, ¿verdad? Y se fijan que el coro está bailando, Jesús! ¡Y Jesús! Y quién sabe cuántas cosas están haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque convierten el culto en un show y no en una solemnidad. El culto al Señor debe de ser solemne y reverente. Pero hay pastores que abren la bocota como de Caimán para decir, tenemos que ser más liberales, tenemos que ser más abiertos, aquí está, hermanos, la dirección, punto. Entonces, quiere decir que tenemos que aceptar incorruptiblemente, sin contaminación y sin mezclas ni sincretismos, todos y cada uno de los elementos del culto. No podemos suprimir, no podemos quitar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ni una tilde, ni una jota será quitada. En Apocalipsis, el apóstol San Juan dice que aquel que le quite o aquel que le añada
las maldiciones de esta profecía vendrán sobre su cabeza. Que recibamos, observemos y guardemos puros y completos. ¿Qué significa completos? Es decir, sin mutilación. Hermanos, ya les he comentado en otras ocasiones, sobre todo cuando son, digamos, aniversarios, que se hacen programas especiales y se acepta esto y se acepta lo otro. Luego llega un cantante, llega un coro, llega un músico, y todas esas cosas que en un sentido pueden no ser malas, sino la forma como las usemos. Pues sí, hermanos, se han acercado a mí. Pastor, ¿no puede predicar solo 10 minutitos? Es que ya se alargó el culto. Vean ustedes, hermanos. Entonces, no. Dice, sin mutilación, ni omisión. Es decir, sin añadir ni quitar. Es cosa seria, hermanos. No es simplemente lo que se nos ocurra. Es lo que vamos a poner en el culto. Comentaba esta mañana en la clase de escuela dominical que sí, algunos hermanos, algunas familias han tenido la intención de unirse a nuestra iglesia y que su piedra de tropiezo ha sido que el culto es muy largo. ¿Sí? Y ese ha sido el problema. Y entonces, hermanos, ¿a quién vamos a dar gusto? ¿A Dios o a los hombres? Que dijo cuando le dijeron a Pedro y a Juan: los vamos a soltar, pero dejen de predicar en el nombre de ese hombre. ¿Y cuál fue la respuesta? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agradar a Dios, ¿sí? El segundo mandamiento, hermanos, concluyendo este primer punto, rechaza toda forma equivocada con la que las personas pretenden adorar a Dios. Este segundo mandamiento se opone a cualquier culto ideado por el ser humano. Dios no quiere que se le sirva en ninguna otra forma que no sea la que Él ha ordenado, aun cuando venga con el título de antigüedad, costumbre, buenas intenciones o cualquier otro pretexto. No se puede. Vamos ahora al segundo punto que nos marca la respuesta de nuestro catecismo. Dice que hace misericordia con los que guardan sus mandamientos. La segunda parte se refiere entonces a los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, pero para guardarlos, en primer lugar, hermanos, tenemos que conocer, entender y hacer la voluntad de Dios. Casi paralelo al punto anterior que hemos visto. Dice que debemos de guardar sus mandamientos, completos igual, puros igual. Usted no puede decidir qué sí creer de aquí, qué no creer de aquí, qué sí hacer de aquí y qué no hacer de aquí, hermanos. Por eso debemos conocerla. De ahí la importancia, remarcamos e insistimos y reiteramos. Y lo seguiremos haciendo hasta el cansancio. Lean su Biblia todos los días, de Génesis a Apocalipsis y vuelta, para que puedan conocer la voluntad de Dios. Oren y pidan la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender la voluntad de Dios. Y resueltamente hagamos lo que Dios manda. No, si Dios dice esto, pero pues yo hago lo que yo quiero. No, un momento. No estamos para hacer nuestra voluntad. Estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Debemos entender, hermanos, la diferencia entre la ignorancia que no es
que no es excusa, y la transgresión abierta y desafiante de los cristianos, de los hijos de Dios. Pongo 2 ejemplos y perdone, no es que la traiga contra los jóvenes o otra con nadie, pero es algo de lo que comúnmente vemos. A la señorita se le está diciendo constantemente: no tengas novio pagano. Para comenzar. Al joven: no tengas novia pagana. No me digan. Si su papá o su mamá no se lo dijo, o porque les faltó valor, o porque no lo sabían, pues no me digan que no lo han escuchado en un púlpito, hermanos. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿O por qué lo hacemos? Porque no solo es este ejemplo, hay otros en los que los adultos pecamos en otros. Y a veces pensamos que ser adulto me da autonomía para hacer lo que me dé la gana. No, de ninguna manera. Nosotros no somos anarquistas. Nosotros estamos primeramente sujetos a la ley de Dios. Y ser adulto no es permiso para poder hacer lo que él quiera. Al contrario, un adulto tiene mayor responsabilidad. ¿Sí? No es una carta abierta, no es un salvoconducto para que haga lo que quiera. Porque en primer lugar tenemos que obedecer a Dios, y en segundo, somos ejemplo para nuestros jóvenes. Cuando nosotros los adultos hacemos cosas que están en contra de Dios, perdemos nuestra autoridad frente a nuestros hijos, perdemos nuestra autoridad frente a nuestros jóvenes. No le podemos llamar la atención a nuestros jóvenes, no le podemos llamar la atención a nuestros hijos, porque nosotros somos los primeros infractores. Miren uno de los primeros ejemplos que luego encontramos, diríamos, en un papá borracho, desentendido. De repente, bueno, el Señor en su misericordia lo regenera y vuelve al hogar. Pero llega y quiere mandar al hijo, quiere mandar a la hija. Haz esto, el otro. ¿Y qué hace el muchacho y qué hace la muchacha? Corriendito, así, corre, sí, papá, lo que tú quieras. No, ¿verdad? No. Hay una traba. ¿Por qué? Porque el padre perdió su autoridad. Y ahora la quiere recuperar, ¿no? Él va a tener que demostrar. Entonces, vean ustedes. Hermanos, puede haber transgresión de las leyes por ignorancia, por flaqueza o por contumacia. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Por ignorancia, cuando no estamos al día con esto, cuando no lo leemos. Pero repito, no es excusa. 2, por flaqueza. Sí, por flaqueza, porque alguien dijo una vez: me ganaron las ganas. Sí, porque lo sabíamos, porque lo entendíamos. Pero como no nos afianzamos de los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, etc., entonces caímos. Eso sería por flaqueza, por debilidad. Porque lo conocemos y lo entendemos, pero nuestra debilidad nos llevó a transgredir la ley de Dios. Pero existe uno más: la contumacia. ¿Cuál es la contumacia? Cuando usted conoce, cuando usted entiende, pues dice: yo hago lo que se me dé la gana. Eso es terquedad, eso es rebeldía, eso es obsesión. Eso es contumacia, hermanos, ¿sí? Y Dios castiga esa contumacia. Hoy en día es fácil confundir el amor con la obsesión. Dicen: ay, pero es que estoy enamorada de él, no existe otro como él. No, mijita, estás obsesionada, porque el amor es, mira, inteligente. El amor no es tonto, ni los novios son tontos, ni las novias son tontas. Se fijan quién va a ser el futuro padre de sus hijos, o debieran de fijarse. Se fijan quién va a ser la madre de sus hijos, o debieran de fijarse. ¿Sí? Pero no tercos,
como dice el dicho, otra vez la burra al trigo. Lo que este mandamiento está ordenando es que se guarden completos los mandamientos de Dios. Yo no estoy para elegir qué sí y qué no, así tal cual. Nos visitó los que vinieron a las exequias de nuestro hermano Medina. Se fijaron que vino un hermano que traía el pelote hasta por acá. ¿Cómo lee las escrituras? Traía su chongo, ¿no? Su colita de burro. Digo, porque el de las mujeres le dicen colita de caballo. El día de haber sido colita de burro. ¿Sí? ¿No es clara la escritura que es deshonroso que los hombres traigan el pelo largo? ¿No es clara la escritura que es deshonroso que las mujeres traigan el pelo corto como hombres? No dice de qué tamaño, simplemente que se distinga la feminidad y la masculinidad. ¿Dónde están entonces las escrituras, hermanos? ¿Para qué están las escrituras? Entonces vean, aquí hay una clara transgresión de la palabra de Dios, y esto se llama contumacia, y esto se llama terquedad, y esto se llama rebeldía, y esto se llama obsesión. Líbrenos Dios de caer en ello, hermanos. Esto es lo que está mandando la palabra de Dios, que se cumplan todos sus mandamientos, no solo este sí, este no, este sí, este no, todos, absolutamente todos. Entonces, hermanos, el segundo mandamiento señala el deber de adorar a Dios únicamente como Él lo ha ordenado. Y además se rechaza todo tipo de adoración inventada por los hombres. La escritura es el pusto de toda actividad humana, y en este caso de los principios para el culto de adoración. ¿Qué significa pusto? Es un vocablo griego, hermanos. La primera palabra pu es un adverbio que se traduce como ¿en dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y la otra palabra sto es una inflexión del subjuntivo aoristo, que es equivalente un poco más o menos al futuro nuestro, del verbo istemi. Este verbo istemi se traduce como poner, colocarse, pararse, comenzar. ¿Qué significa pusto? En inglés existe una palabra equivalente a pusto, a place to stand. Significa un lugar donde pararse. Literalmente la traducción de la frase a place to stand. Pero sus alcances son pusto o a place to stand, un punto de apoyo. O como dijera Doyever, el punto arquimediano de toda actividad humana. Luego la adoración es cúltica, sí, pero también es servicio en el reino de Dios. Y para ello tenemos que tener como pusto la palabra de Dios, como punto de partida, como punto de apoyo, como meta y como dirección. Así que, hermanos, resumiendo, por el primer mandamiento entendemos que solo a Dios se le debe adorar. Por el segundo mandamiento somos enseñados cómo se le debe de adorar. Ya vimos la relación. El primer mandamiento es a quién debemos de adorar: a Jehová, el fuerte y el celoso. Y el segundo es cómo debemos de adorar a ese Señor Jehová. Así que siempre que sea como punto de partida la escritura. Calvino decía, la escritura no está sujeta a pruebas ni argumentos. Solo hay una alternativa con la escritura: obedecerlo. O estamos en obediencia o estamos en desobediencia.
Spyman, en una de sus páginas de su Opus Magnum, dice: toda la escritura es total y permanentemente normativa. Total y permanentemente normativa para el culto. Total y permanente normativa para nuestra vida diaria. Cómo hemos de vivir, cómo hemos de andar, cómo hemos de caminar, cómo hemos de trabajar. Todo. La adoración es total. No dejamos de adorar cuando salimos aquí. Seguimos adorando a Dios. De hecho, la palabra adorar, que en griego se utiliza liturgia, transliterado ya fonéticamente, significa servicio. Servimos a Dios en el culto y servimos a Dios en su reino y seguimos adorando al Señor en toda nuestra vida y con todo lo que hacemos. Quiero concluir, hermanos, con dos ejemplos de lo celoso que es el Señor de su culto. Primero, recordarán a los hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan? Fueron consumidos por el Señor. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? Que llevaron fuego de fuego. Fuego que Dios no había mandado. Él había dicho: pongan esto y esto, este aceite, esto, en las lámparas. ¿Y qué dijeron a David y Abiú? No, pues con la sinceridad de mi corazoncito, esto es lo que mi corazón dice. Y pum, ¿qué pasó? Fueron fulminados. Caín y Abel. Uno le lleva ovejitas y el otro lleva elotitos, calabacitas y zanahorias. Y uno, cuando lee así de primer golpe ese pasaje, ¡ay, qué Dios tan... no entiende! De corazón, Caín fue y le ofreció los elotitos y las calabacitas. ¿Ese fue un problema, hermanos? No, es que Dios había dicho qué es lo que se debería de llevar al holocausto. Y al holocausto debería de llevarse un cordero sin mancha. Y Caín dijo: ah, no, estas horas, no, el rastro está cerrado, ¿sí? Y luego atravesar por Sonora y toda la cosa, pero no, pues de corazoncito, pues yo le ofrezco aquí esta canasta de calabazas. ¿Ven? Entonces es como Dios quiere, no como nosotros nos lo imaginamos. Hermanos, qué ejemplos tan fuertes. Cuando fue trasladada el arca del pacto, que había sido capturada por los filisteos, ¿recuerdan? Llega el momento y dice David: hay que trasladar el arca. ¿Qué había en su corazoncito de David? Ay, no, pues cómo va a estar por allá la casa solita, yo en un palacio y el arca por allá. No, hay que traerlo. Y pum, Pérez Usa, que muere. Y ustedes recuerdan el evento, ¿no? Van los bueyes, ¿sí? Casi se iba a caer y Pérez detiene el arca y ¡paz!, que cae muerto. Y si uno lo ve fuera de contexto, dice: ¡qué Dios tan injusto! ¡Qué Dios tan iracundo! Si el pobrecito de Pérez Usa lo único hizo que fue detener el arca, porque si no lo hubiera detenido, se hubiera caído, no hubiera sido peor. Así reacciona uno analíticamente, la manera como nos han enseñado en la escuela a analizar las cosas. ¿Alguien recuerda cuál fue el verdadero problema? David lo entendió después, ¿sí? Uno, ¿Pérez Usa era sacerdote? No, ¿verdad? Entonces, ¿se había santificado? No. Pensaron que era un mitin para Peña Nieto o un mitin para el presidente. Y dijeron: pues voy como quiera. No se habían preparado para el acto. Entonces ven, sí, Dios es celoso. De ahí entonces, hermanos, que como iglesia, la verdadera iglesia está llamada a ser custodio del verdadero culto para el verdadero Dios. Que el Señor nos haga fieles en este cumplimiento. Vamos a orar.
nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias por tenernos al frente de tu palabra y enseñárnosla bajo la promesa de tu Hijo Jesucristo, con la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos a entender este segundo mandamiento que tú nos has dado, para que tus hijos aprendamos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser celosos del culto. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes del culto. Ayúdanos a guardar toda nuestra vida, toda tu palabra. En Jesucristo oramos. Amén.